Primero fueron susurros, luego la claridad inundó la mente de Betty, de 8 años, como un maremoto, mientras las sílabas extranjeras se transformaban en un significado perfecto. Se volvió hacia su madre con los ojos muy abiertos, tirando de la manga del uniforme negro, mientras los dos hombres de negocios chinos continuaban su conversación, sin darse cuenta de que la niña había descifrado cada palabra. Heather Wilson se miró en el espejo del baño del personal y se enderezó la pajarita mientras su hija la observaba con ojos curiosos. Tenía 27 años y solo $26 en su cuenta hasta el sueldo de la semana siguiente. No tenía más remedio que llevar a Betty a la gala de élite de Filadelfia de esa noche. Recuerda, quédate en la esquina de la cocina, pinta en silencio y no hables con los invitados, le indicó Heather, arrodillándose para alisar el sencillo vestido azul de su hija. Este trabajo me paga el triple de mi tarifa habitual, suficiente para el alquiler del mes que viene y tal vez incluso para ese kit de ciencias que querías. Betty asintió solemnemente, agarrando su pequeña mochila de actividades mientras pensaba en lo extraño que había sucedido ayer en la tienda de comestibles. La abuela polaca había estado murmurando para sí misma en su lengua materna, y de repente Betty entendió todas las quejas sobre los precios del pan estadounidense. El jefe de cocina, Boris, arqueó una ceja al ver a la niña escondida detrás de las piernas de Heather, pero enseguida se ablandó cuando ella le explicó que su niñera había cancelado en el último momento. Está bien, pero manténla fuera de la vista. A esta gente de la alta sociedad no le gusta ver a los hijos del personal en sus elegantes eventos benéficos. Heather se apresuró entre las mesas con elegancia, equilibrando copas de champán mientras memorizaba los rostros de la élite de Filadelfia que asistía a la recaudación de fondos para el hospital infantil. Sus ojos se detuvieron momentáneamente en el hombre llamativo de la mesa 12, cuyo traje a medida y presencia imponente atraían la atención de todos los presentes en el salón de baile. Betty se sentó en silencio en su rincón designado, dibujando y mirando de vez en cuando al bullicioso personal de cocina que preparaba elegantes platos. Se dio cuenta de que todos parecían nerviosos al servir al apuesto hombre de la mesa 12, con las manos ligeramente temblorosas al acercarse a él. La noche transcurrió sin incidentes hasta que Betty se inquietó y salió de su escondite, siguiendo en silencio el carrito de postres que se dirigía hacia el salón principal. Las brillantes lámparas de araña y los vestidos ondulantes cautivaron su atención mientras se agachaba bajo un mantel para observar el espectáculo sin ser vista. A través del bosque de zapatos caros y vestidos largos, Betty vio a su madre sirviendo bebidas en la mesa 12, donde el hombre importante estaba sentado rodeado de socios con caras serias. Algo en su rígida postura hizo que Betty sintiera un cosquilleo de inquietud, a pesar de sus educadas sonrisas. Desde su escondite, Betty observó cómo dos camareros que no había visto antes entraban por una puerta lateral, con movimientos rígidos y decididos, a diferencia de la fluida elegancia del personal habitual. Intercambiaron rápidas miradas antes de acercarse a la mesa 12 con una botella especial envuelta en un paño de aspecto caro. Cuando comenzaron a hablar en siciliano rápido, mientras servían una copa especial para el hombre importante, Betty se quedó paralizada al comprender de repente con total claridad sus palabras extranjeras. Una vez que beba esto, el jefe le estará muerto y los rusos tomarán el control de Filadelfia por la mañana. El camarero más alto susurró con escalofriante certeza. El corazón de Betty latía con fuerza contra sus costillas, mientras observaba con horror cómo el plan del asesino se desarrollaba a cámara lenta ante sus ojos. Sin pensarlo, salió corriendo de debajo de la mesa y se lanzó a cruzar el suelo pulido, ignorando los gritos de sorpresa de los elegantes invitados. «¡No lo beba!», gritó, lanzándose hacia la mesa 12, donde el poderoso hombre estaba llevando la copa de champán a sus labios. «Le han echado algo. Dicen que morirá si lo bebe». La sala quedó en silencio, atónita, mientras todas las miradas se volvían hacia la pequeña niña del vestido azul, con las mejillas sonrojadas por el esfuerzo y el miedo. Betty señaló frenéticamente a los dos camareros que ya retrocedían hacia la salida, con el rostro desencajado por la ira ante la inesperada interrupción.
El hombre de la mesa 12 bajó lentamente la copa, con los ojos oscuros desplazándose con precisión calculada de la niña temblorosa a los camareros que se retiraban. Con un movimiento fluido, se puso de pie e hizo una señal a dos hombres trajeados que estaban junto a la puerta, quienes inmediatamente bloquearon las salidas. Su expresión no cambió a pesar del caos que estalló a su alrededor. Los guardias de seguridad descendieron rápidamente, rodeando la mesa mientras el hombre importante, a quien Betty oyó llamar señor Corvino, ordenaba con calma a un guardia que probara la bebida. La tira reactiva se tiñó de un alarmante tono púrpura en cuestión de segundos, confirmando la presencia del veneno mortal que habría detenido su corazón al instante. Heather se abrió paso entre la multitud con una mirada de pánico salvaje, se arrodilló junto a Betty y la abrazó con fuerza. «Lo siento mucho por mi hija, señor», tartamudeó, evitando el contacto visual directo con la intimidante figura cuya vida acababa de salvar su hija. «Señor». Corvino las estudió a ambas con intensidad penetrante, su rostro anguloso sin revelar emoción alguna, mientras los guardias de seguridad se llevaban a los asesinos que se resistían. «¿Cómo sabía tu hija lo que se estaba diciendo?», preguntó con una voz sorprendentemente suave, agachándose hasta la altura de los ojos de Betty. Betty se encogió junto a su madre, repentinamente tímida bajo la mirada de tantas personas. Los oí hablar en un idioma diferente, pero de alguna manera entendí las palabras. Susurró, con una vocecita apenas audible por encima del murmullo de la multitud. Heather acarició el pelo de su hija con gesto protector, tratando de ocultar su propia confusión y miedo. Siempre ha tenido un don para los idiomas, los aprende al instante. Pero esto es diferente, explicó vacilante, intuyendo que dar respuestas sinceras era fundamental para su seguridad. Un don extraordinario, comentó el señor Corvino. Un atisbo de genuina calidez se abrió paso a través de su estoica apariencia. Se volvió para dirigirse a sus asociados con tranquila autoridad, ordenando que se despejara el salón de baile de invitados, mientras mantenía una sonrisa tranquilizadora para Betty. En cuestión de minutos, el gran espacio se había vaciado, excepto por el equipo de seguridad del señor Corvino, el personal de catering y varios hombres serios con trajes caros, que discutían la situación en voz baja. Heather sujetó con fuerza la mano de Betty, sin saber si las estaban protegiendo o reteniendo. «Por favor, acompáñeme, señor». Corvino señaló un salón privado alejado de oídos indiscretos, y su invitación, a pesar de su tono cortés, no dejaba lugar a dudas. «Creo que le debo la vida a esta valiente joven, y nunca dejo deudas sin pagar». El salón privado contaba con lujosos asientos y una iluminación tenue, lo que creaba un espacio íntimo que contrastaba fuertemente con la tensión que se respiraba en el ambiente. El jefe de seguridad del señor Corvino le susurró algo urgente al oído antes de marcharse, dejándolos en un incómodo silencio solo roto por las lejanas sirenas de la policía. Heather se movió nerviosa, muy consciente de su uniforme de camarera y de la enorme brecha social que los separaba, mientras el señor Corvino, a quien ahora reconocía como August Corvino, el magnate inmobiliario solitario con rumores de conexiones con el crimen organizado, los estudiaba atentamente. «Deberíamos irnos», murmuró ella, levantándose a medias de su asiento, solo para ser detenida por su mano levantada. «Los hombres que intentaron matarme esta noche trabajan para la Brata, la mafia rusa», explicó August con sorprendente franqueza, con sus ojos oscuros fijos en Betty, con curiosidad indisimulable. «Su jefe lleva meses intentando quitarme mi territorio, y esta noche casi lo consiguen porque no fui lo suficientemente cuidadoso». Durante varios latidos, el único sonido fue el suave zumbido del aire acondicionado y la respiración suave de Betty, mientras August parecía contemplar una decisión importante. «Tu extraordinaria hija acaba de cambiar el curso de una guerra». Miss hizo una pausa, esperando a que Heather llenara el silencio con su nombre. «Wilson», respondió ella vacilante, instintivamente, acercando a Betty a ella, al comprender que, sin saberlo, se habían metido en algo mucho más peligroso de lo que podía imaginar. «Heather Wilson, y esta es mi hija, Betty. Los rusos ahora conocen vuestros rostros.
afirmó August con naturalidad, con tono grave, mientras se inclinaba hacia adelante con las manos entrelazadas. Lo que significa que ambas corren un peligro considerable hasta que esta situación se resuelva de forma definitiva. El rostro de Heather palideció al comprender las implicaciones de las palabras de August. Apretó con fuerza el hombro de Betty en un gesto protector. Solo somos gente corriente, seguro que no se molestarán en buscarnos, protestó, aunque la certeza en la expresión de él apagó su esperanza antes de que pudiera formarse por completo. Estos hombres no dejan testigos, especialmente testigos infantiles que puedan entender sus planes, independientemente del idioma que hablen, explicó August con delicadeza, mientras su atención se desplazaba hacia Betty con evidente fascinación. ¿Desde cuándo eres capaz de entender idiomas que nunca has aprendido? Betty jugueteó con el dobladillo de su vestido, sintiéndose de repente cohibida bajo su intensa mirada. Empezó hace unos 6 meses con nuestro vecino, que habla alemán. La oí hablar por teléfono con su hermana, y de repente pude entender todo lo que decían. August asintió pensativo, procesando esta información mientras su teléfono vibraba con mensajes entrantes que ignoró por completo. Mi equipo de seguridad ya ha detenido a 3 socios rusos en el aparcamiento. Estaban esperando la confirmación de mi muerte, reveló con escalofriante indiferencia. Heather sintió que la habitación se inclinaba ligeramente a medida que la gravedad de su situación se hacía más evidente con cada minuto que pasaba. ¿Qué nos va a pasar ahora?, preguntó, esforzándose por mantener la voz firme por el bien de Betty, mientras su mente se aceleraba con escenarios cada vez más desesperados. Primero, te trasladaremos a un lugar seguro. Mi ático tiene una seguridad excelente y es desconocido para mis enemigos, decidió August mientras ya escribía instrucciones a su equipo. Por la mañana tendré preparada una solución más permanente para tu protección. Betty lo observaba con curiosidad, su joven mente intuyendo de alguna manera los complejos cálculos que se escondían tras su apariencia serena. No eres solo un hombre de negocios, ¿verdad?, preguntó con inocencia, provocando una rara sonrisa en el severo rostro de August. «Qué perspicaz eres, niña», comentó con aprobación, mirando a Betty con un nuevo respeto. «Digamos que tengo diversos intereses en Filadelfia que requieren habilidades de gestión particulares». La relativa calma se rompió cuando el jefe de seguridad de August irrumpió en la sala, con su rostro habitualmente impasible tenso por la urgencia. «Señor, hemos interceptado comunicaciones. Han desplegado un segundo equipo para asegurarse de que el trabajo se complete», informó con seriedad, mirando a Heather y Betty. August se puso de pie al instante. Abandonó toda pretensión de conversación informal y dio órdenes rápidas a su equipo de seguridad a través de un discreto auricular. «Cambio de planes. Nos movemos ahora». «Protección total», ordenó, haciendo un gesto a Heather y Betty para que lo siguieran inmediatamente. Mientras se apresuraban por un pasillo de servicio oculto, Betty de repente agarró la mano de su madre y le susurró con urgencia. «Alguien está hablando en siciliano otra vez. 2 personas detrás de la puerta de la cocina». August se detuvo inmediatamente al oír sus palabras y con gestos silenciosos indicó a sus guardias que investigaran. En cuestión de segundos, los disparos resonaron en el pasillo cuando los hombres de August neutralizaron la amenaza, confirmando la advertencia de Betty con sombría eficacia. Heather ahogó un grito y tapó los oídos de Betty, mientras August miraba a la niña con un nuevo aprecio por su extraordinaria habilidad. «El don de tu hija puede que nos haya salvado 2 veces esta noche», le susurró August a Heather mientras los escoltaban rápidamente a un Soil blindado que esperaba en la entrada de servicio. «Puede que sea el activo más valioso de esta ciudad en este momento». A través de las ventanas tintadas, Betty veía pasar borrosa la brillante silueta de Filadelfia, con sus pequeñas manos aún agarradas a las de su madre, mientras procesaba los aterradores pero emocionantes acontecimientos de la noche. Algo fundamental había cambiado en sus vidas. Y, a pesar de su juventud, comprendía que nunca podrían volver a ser como antes. El ático de August Corvino se extendía por la última planta del edificio más exclusivo de Filadelfia,
con ventanas de suelo a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad que él controlaba efectivamente. Betty presionó su pequeña palma contra el cristal frío, maravillándose de las luces centelleantes que había debajo, mientras su madre caminaba nerviosamente detrás de ella. La habilidad de su hija no solo es inusual, no tiene precedentes, comentó Eldor Preston, cerrando su maletín médico después de examinar a Betty. He trabajado con prodigios lingüísticos antes, pero la comprensión instantánea de idiomas no aprendidos desafía el conocimiento científico actual. Heather se dejó caer en el lujoso sofá, agotada por fin al desaparecer la adrenalina de su sistema. Siempre ha sido inteligente, pero esto comenzó hace 6 meses, después de una fiebre alta. Pensé que simplemente se le daban bien los idiomas, explicó, mientras observaba a Betty explorar el lujoso apartamento con curiosidad infantil. El teléfono de August vibraba continuamente a medida que llegaban informes de su red por toda la ciudad. Se habían capturado a 3 agentes rusos más. Se había establecido vigilancia alrededor del modesto edificio de apartamentos de Heather, y la inteligencia sugería que los líderes de la Bratva seguían sin saber que su plan de asesinato había fracasado. El equilibrio de poder pendía precariamente en el limbo, dependiendo de mantener la ilusión de normalidad. Mis hombres interceptaron esto en tu apartamento, dijo August, entregándole a Heather una nota escrita toscamente en ruso. Ya te estaban buscando. Esto confirma que saben de la habilidad de Betty y la consideran una amenaza significativa para sus operaciones. Betty se alejó de la ventana, atraída por la tensión en las voces adultas. Puedo ayudarte a entender lo que dicen si lo necesitas, ofreció inocentemente, sin darse cuenta del valor estratégico que su extraordinario don representaba en la lucha de poder entre organizaciones criminales. Heather negó con la cabeza con firmeza, dejando que su instinto maternal se impusiera sobre todo lo demás. Por supuesto que no. Es una niña, no un arma en tu guerra. Le espetó a August, olvidando por un momento a quién se dirigía hasta que su intensa mirada se cruzó con la de ella. En lugar de la ira que esperaba, algo más suave se reflejó en el rostro de August. Respeto, quizás incluso admiración. Tienes razón, admitió con sorprendente humildad, agachándose al nivel de Betty. Has sido muy valiente, pero ahora tu única tarea es mantenerte a salvo mientras los adultos se encargan de esta situación. La paz temporal se rompió cuando el jefe de seguridad de August irrumpió por la puerta, con su habitual compostura quebrantada por la urgencia. Han comprometido al agente Simmons. Tenemos una filtración en el departamento de policía, informó tenso mirando a los civiles con evidente preocupación por hablar libremente. Dime, ordenó August, cambiando sutilmente su postura a algo más peligroso mientras se acercaba protectora a Heather y Betty. Sea lo que sea, necesitan saber la realidad de lo que estamos enfrentando. El jefe de seguridad asintió con gravedad, bajando la voz a pesar de las paredes insonorizadas. Los rusos creen que sobreviviste a su intento, pero que estás debilitado. Planean atacar todos tus negocios simultáneamente mañana para obligarte a salir a la luz, utilizando las víctimas civiles como moneda de cambio. Heather jadeó, y su mano buscó instintivamente el hombro de Betty cuando las implicaciones se hicieron evidentes. Decenas, posiblemente cientos de personas inocentes morirían en este juego de poder. Tienes que advertirles, evacúa los edificios, le instó. Su desconfianza anterior quedó temporalmente olvidada ante la inminente tragedia. La expresión de August se endureció hasta convertirse en algo aterrador, pero extrañamente tranquilizador. El rostro de un hombre acostumbrado a tomar decisiones imposibles con vidas en juego. Haré algo mejor que advertirles, afirmó con tranquila intensidad. Terminaré con esto esta noche. Betty tiró de repente de la manga de August, con su pequeño rostro serio, más allá de su edad. El hombre que nos observaba desde el edificio de enfrente estaba hablando por teléfono con alguien en siciliano sobre un rastreador, reveló, señalando hacia la ventana donde había estado de pie antes. En un torbellino de violencia controlada, el equipo de seguridad de August entró en acción, barriendo la habitación con equipos de detección electrónica hasta que descubrieron el dispositivo de rastreo en miniatura escondido en el forro de la mochila de Betty.
La sofisticada tecnología rusa confirmó sus peores temores. El enemigo estaba más cerca de lo que creían. El helicóptero aterrizó en la propiedad secundaria de August, una extensa finca a las afueras de la ciudad, rodeada de un denso bosque y sistemas de seguridad de última generación. Betty observaba con los ojos muy abiertos cómo los guardias armados patrullaban el perímetro, sus siluetas apenas visibles en la luz del amanecer que se filtraba a través de las ventanas antibalas. Aquí estarán a salvo, les aseguró August, conduciendo a Heather y Betty a través de la elegante sala principal hacia un ala especialmente preparada para su llegada. Mis personas de mayor confianza se están ocupando de la situación en Filadelfia mientras permanecemos fuera de servicio hasta que se neutralice la amenaza inmediata. Heather notó lo diferente que parecía August en este entorno, menos el pulido hombre de negocios y más el comandante estratégico, dando órdenes con tranquila autoridad, mientras mantenía una conciencia constante de su entorno. Se sintió extrañamente reconfortada por su competencia, a pesar de las circunstancias que los habían reunido. Durante el desayuno preparado por el chef privado de August, Betty sorprendió a todos al dirigirse a August en un siciliano impecable, imitando perfectamente su dialecto natal. Después de escuchar solo fragmentos de conversaciones telefónicas, «Hablas como tu abuelo», comentó inocentemente, sin darse cuenta del profundo efecto que sus palabras tuvieron en el hombre, normalmente estoico. Test se quedó paralizado por un momento. Los recuerdos de su abuelo siciliano, el patriarca de la familia que había establecido su base en Estados Unidos décadas atrás, lo invadieron inesperadamente. «¿Cómo es posible que sepas eso?», preguntó en voz baja. Una emoción genuina se abrió paso a través de su fachada cuidadosamente mantenida. «Por la forma en que fluyen tus palabras. Son anticuadas, como las de los libros, en lugar de las de la calle», explicó Betty con sencillez infantil, untando alegremente mermelada en su tostada, mientras, sin darse cuenta, forjaba una conexión más profunda con su peligroso protector. «Es precioso, como música con palabras». August estudió a la extraordinaria niña con una nueva apreciación, siendo testigo no solo de su don lingüístico, sino también de su inteligencia emocional inherente, que de alguna manera percibía al ser humano que se escondía bajo su armadura cuidadosamente construida. «A mi abuelo le habrías caído bien», reconoció con una calidez poco habitual, con una sonrisa genuina que suavizaba sus rasgos. Más tarde esa mañana, August recibió los primeros informes de ataques coordinados contra operaciones rusas en toda Filadelfia. Su respuesta preventiva al ataque planeado por ellos había desbaratado su organización en múltiples niveles simultáneamente. Heather escuchó lo suficiente como para comprender el mortal juego de ajedrez que se desarrollaba en su ausencia. Los civiles se movían sin saberlo por calles que se habían convertido en un campo de batalla para imperios criminales. «¿Es esta realmente tu vida?», preguntó Heather en voz baja cuando se encontraron solos por un momento. Betty había sido acompañada a la biblioteca por el mayordomo de August, luchando constantemente, haciendo daño a la gente, viviendo tras muros de seguridad y violencia. August consideró su pregunta con una sorprendente reflexión, girando distraídamente el pesado anillo signate que marcaba su estatus dentro de su organización. «Es la vida que heredé y en la que aprendí a destacar», respondió con sinceridad. Algo en la mirada directa de Heather lo obligó a ceder, donde las amenazas habrían fracasado. «¿Y nunca quisiste algo diferente?», insistió ella, sin dejarse intimidar por su reputación, como pocas personas lo habían hecho. «Algo normal, amigos que no te tengan miedo, relaciones basadas en algo más que el poder y la obligación». Una sombra cruzó el rostro de August, revelando un atisbo del camino no tomado. Una vulnerabilidad que ella no esperaba de alguien tan formidable. «Lo que quiero dejó de importar hace mucho tiempo», respondió él. La amargura de su voz se atenuó por la resignación ante las decisiones tomadas años atrás. El momento de inesperada intimidad se vio interrumpido por la llegada del jefe de seguridad de August con información crucial. Los líderes rusos habían solicitado una reunión de emergencia para negociar los términos
tras el devastador contraataque. El equilibrio de poder había cambiado de forma decisiva, creando una oportunidad para poner fin al conflicto antes de que se derramara más sangre. Debo volver a la ciudad, declaró August, calculando mentalmente los riesgos y las ventajas mientras se preparaba para aprovechar su posición reforzada. Te quedarás aquí, bajo máxima seguridad, hasta que confirme que la amenaza se ha resuelto de forma permanente. Heather sintió una inesperada oleada de preocupación al pensar que August se enfrentaría solo a sus enemigos. El hombre que lo había arriesgado todo para proteger a su hija de repente parecía extrañamente vulnerable a pesar de su poder. Ten cuidado, dijo simplemente, sorprendiéndose a sí misma con el sentimiento genuino que había detrás de sus palabras. August se detuvo en la puerta, momentáneamente desarmado por su preocupación. Una experiencia extraña para alguien acostumbrado al miedo o la obediencia, más que a la auténtica preocupación por su bienestar. Siempre lo soy, prometió, con una inesperada gentileza, con la mirada fija en su rostro antes de marcharse. Pasaron 3 días de intensa espera, con la extensa finca inquietantemente silenciosa, salvo por las actualizaciones de seguridad y la alegre exploración de Betty de la amplia biblioteca, donde descubrió libros en una docena de idiomas. Heather se encontraba constantemente mirando la entrada, con la ansiedad creciendo a cada hora que pasaba sin noticias de August. «Estás preocupada por él», observó Betty con perspicacia, acurrucada junto a su madre en un asiento junto a la ventana con vistas a los cuidados jardines, donde guardias armados mantenían su vigilancia. «Lo sé por cómo miras constantemente la carretera y compruebas tu teléfono», suspiró Heather, incapaz de negar la verdad en la valoración de su hija, o las confusas emociones que se desarrollaban hacia el peligroso hombre que había trastocado sus vidas. «Es complicado, cariño», admitió, acariciando distraídamente el pelo de Betty mientras luchaba con sentimientos que no había previsto. El lejano rugido de los vehículos que se acercaban rompió la quietud de la tarde, y los equipos de seguridad confirmaron la llegada de August a través de canales de radio encriptados momentos antes de que su comitiva apareciera entre los árboles. Heather trató de ignorar el alivio que la invadió al reconocer su alta figura emergiendo del coche principal, moviéndose con la misma gracia segura a pesar del cansancio visible. August las encontró en la biblioteca. Su aspecto, normalmente impecable, estaba ligeramente desaliñado tras días de negociaciones de alto riesgo. «Se ha acabado», anunció sin preámbulos, con el cansancio evidente en las ojeras. «Los rusos han aceptado retirarse por completo de Filadelfia a cambio de ciertas concesiones en otros lugares». Betty se lanzó hacia él en un abrazo espontáneo que dejó momentáneamente atónito a August, que devolvió torpemente el abrazo de la niña mientras miraba a Heather por encima de su cabeza. «Has vuelto», afirmó Betty con sencillez. Su confianza en él parecía absoluta, a pesar de conocer fragmentos de su peligrosa realidad. «Te prometí que lo haría», respondió August. Algo en su expresión sugería que el significado de cumplir esta promesa en particular iba más allá de la obligación profesional. «Y tenemos que discutir algunos acuerdos sobre tu futuro», dijo Heather, tensándose y preparándose para cualquier decisión que pudiera cambiar su vida y que se hubiera tomado en su nombre durante las negociaciones. «¿Qué tipo de acuerdos?», preguntó con cautela. Años de lucha en solitario la habían hecho recelosa de las soluciones que parecían demasiado convenientes, pero August le aseguró que eran legítimas, interpretando correctamente sus preocupaciones. «Un puesto en mi fundación benéfica con alojamiento en un edificio seguro, excelentes colegios para Betty y protección de mi equipo de seguridad hasta que estemos seguros de que no queda ninguna amenaza por parte de mis antiguos socios rusos». La oferta era más generosa de lo que Heather hubiera podido imaginar. Seguridad financiera, protección, oportunidades para que las extraordinarias habilidades de Betty se desarrollaran adecuadamente. Sin embargo, algo en la expresión cuidadosamente neutral de August sugería que había algo más detrás de la propuesta que una mera obligación o ventaja estratégica. «¿Y qué obtienes tú con este acuerdo?», preguntó directamente, reacia a aceptar caridad,
independientemente de sus circunstancias. No me interesa estar en deuda con nadie, por muy bien intencionada que pueda parecer la ayuda. La expresión de August se suavizó inesperadamente. El calculador hombre de negocios fue sustituido momentáneamente por algo más genuino. Tu perspectiva, respondió con honestidad, sorprendiendo a ambos. En 3 días, has cuestionado decisiones que he tomado sin pensar durante años. Has desafiado suposiciones sobre lo que es necesario frente a lo que es simplemente conveniente para mantener el poder. Su conversación fue interrumpida por el jefe de seguridad de August, que traía noticias urgentes. Los agentes del FBI estaban investigando las conexiones entre la reciente violencia en Filadelfia y las familias mafiosas establecidas, centrándose especialmente en la organización de August, a pesar de que éste había mantenido cuidadosamente una fachada de negocios legítimos durante décadas. Tenemos que acelerar la separación de mis empresas legítimas de las otras operaciones, declaró August, ya formulando planes de contingencia, empezando por la fundación en la que trabajará Heather. Tiene que estar completamente limpia, más allá de cualquier reproche o sospecha. Betty, que había estado observando en silencio a los adultos desde su rincón del sofá de la biblioteca, de repente habló con su característica franqueza. Deberías dejar de hacer cosas malas por completo, sugirió, con una claridad moral infantil que atravesaba las complejas justificaciones con una simplicidad devastadora. August la miró fijamente durante un largo momento, con un cambio profundo en su mirada mientras consideraba sus palabras sin descartarlas de inmediato. No es tan sencillo cuando has vivido esta vida tanto tiempo como yo, explicó con delicadeza, sin la condescendencia que los adultos suelen mostrar a los niños cuando hablan de temas complejos. ¿Por qué no?, insistió Betty, cuya inocente pregunta contenía un desafío que siglos de filosofía moral habían intentado responder satisfactoriamente. Si sabes que algo está mal, dejas de hacerlo. Eso es lo que mi madre siempre me enseña. Heather observó cómo se producía una transformación silenciosa, mientras August consideraba la pregunta de Betty con una seriedad inesperada. El endurecido jefe del crimen se enfrentaba a una verdad esencial transmitida a través de la perspectiva intransigente de una niña. Tu hija podría ser más sabia que todos mis asesores juntos, reconoció con una sonrisa burlona. A la mañana siguiente se produjo otra sorpresa cuando August presentó su plan de transición integral, una retirada estratégica de las operaciones ilícitas, la consolidación de los negocios legítimos y una cuidadosa negociación con las organizaciones rivales para mantener la estabilidad durante el cambio de poder. El proyecto de transformación, que parecía imposible días antes, ahora estaba metódicamente esbozado en su escritorio. No sucederá de la noche a la mañana, advirtió August, realista sobre los retos que se avecinaban, a pesar de su nueva determinación. Algunas operaciones no pueden abandonarse sin consecuencias. La gente depende de la protección y el empleo que les proporcionamos, independientemente de su legalidad. Heather asintió, reconociendo la complejidad de salir de sistemas construidos a lo largo de generaciones y apreciando su honestidad cuando habría sido más fácil hacer promesas vacías. Pero realmente vas a intentarlo, observó ella, en una declaración a medio camino entre la pregunta y el reconocimiento del importante cambio en su forma de pensar. Las hojas otoñales bailaban en el patio del complejo de apartamentos de seguridad, donde Heather y Betty habían vivido durante el último mes bajo la protección de August. Su nuevo hogar combinaba una elegante comodidad con sutiles medidas de seguridad, lo que les permitía una apariencia de normalidad sin dejar de estar alerta. Betty prosperaba en su nueva escuela privada, donde sus extraordinarias habilidades lingüísticas le valían la admiración de los profesores, que creían que era simplemente una políglota dedicada. El trauma de aquel fatídico Galanita se había desvanecido en cierta medida, sustituido por la emoción de las oportunidades educativas que su madre nunca habría podido permitirse antes. Heather encontró una satisfacción inesperada en su trabajo en la fundación. Su experiencia práctica ayudando a familias con dificultades aportaba una perspectiva auténtica a los programas. August la visitaba semanalmente,
aparentemente por asuntos de la fundación, pero cada vez se quedaba más tiempo para conversar hasta bien entrada la noche, después de que Betty se hubiera acostado. La delicada pieza se rompió un martes por la tarde, cuando Heather recibió una llamada urgente del colegio de Betty. Su hija no había llegado a las clases de la tarde. Las imágenes de seguridad mostraban una furgoneta de mantenimiento con credenciales falsas acercándose al patio antes de que la grabación terminara misteriosamente. August llegó pocos minutos después de la llamada de pánico de Heather. El jefe mafioso, normalmente sereno, irradiaba una furia controlada mientras movilizaba todos los recursos a su alcance. La encontraremos, prometió, agarrando a Heather por los hombros con feroz determinación, mientras su equipo de seguridad establecía un centro de mando. Es la facción rusa Beller, confirmó el jefe de inteligencia de August, tras rastrear la furgoneta de mantenimiento a través de las cámaras de tráfico. Están intentando posicionarse como sucesores de los rusos a los que expulsamos, demostrando su alcance atacando a aquellos que están bajo tu protección directa. Recibimos una llamada en el número personal de Heather. Imposible de rastrear. La persona que llamaba hablaba siciliano con fluidez y con una claridad deliberada para que Betty la entendiera. Tu hija está ilesa por ahora, dijo fríamente la voz con acento. Lo seguirá estando si Corvino abandona sus territorios al este de Broad Street antes de medianoche. La expresión de August permaneció impasible durante la llamada, que se reprodujo por el altavoz. Solo el blanqueamiento de sus nudillos delataba la rabia que se acumulaba bajo su exterior controlado. Han cometido dos errores críticos, afirmó con una calma mortal una vez que se cortó la conexión, subestimando hasta dónde estoy dispuesto a llegar para proteger lo que es mío. Betty estaba sentada sola en una habitación sin ventanas, su valentía innata vacilando a medida que pasaban las horas, con solo breves visitas de hombres enmascarados que hablaban varios idiomas. Sus pequeños dedos trazaban patrones en el suelo de hormigón, formando palabras en diferentes alfabetos, mientras catalogaba mentalmente todo lo que oía. Al otro lado de la ciudad, August operaba con una precisión fría como nunca antes había visto Heather, aprovechando décadas de conexiones con el mundo del hampa y pidiendo favores a aliados inesperados. La búsqueda se redujo a propiedades industriales abandonadas a lo largo de la ribera del río Delaware. Las imágenes por satélite eliminaban las posibilidades una por una. Voy con vosotros, insistió Heather cuando el equipo de asalto se preparaba para partir. Su expresión no admitía réplica, a pesar de la inmediata objeción de August. Es mi hija y estará aterrorizada. Necesita verme primero a mí, no a hombres armados que no reconoce. August reconoció la determinación inquebrantable en sus ojos, la misma feroz actitud protectora que había presenciado en su primer encuentro, y asintió con sinceridad, ordenando a su jefe de seguridad que la equipara con un chaleco antibalas. Su preocupación personal iba más allá de las consideraciones estratégicas, de formas que ninguno de los dos reconocía directamente. El almacén se alzaba oscuro contra el cielo nocturno, aparentemente abandonado, salvo por sutiles indicios de actividad reciente detectados por drones de imagen térmica desplegados momentos antes de su llegada. El equipo de August se movió con eficiencia, desactivando los sistemas de seguridad perimetrales con silenciosa precisión. El corazón de Heather latía con fuerza mientras esperaba en el vehículo blindado, observando cómo August revisaba su arma con eficiencia mecánica antes de encontrar su mirada con una inesperada gentileza. Te la traeré de vuelta, prometió en voz baja, con palabras que tenían un peso más allá de la obligación profesional. La extracción del almacén tuvo un éxito superior al esperado. El equipo de August recuperó a Betty ilesa y capturó a miembros clave de la organización bielorrusa. Betty mostró una compostura notable en todo momento, proporcionando información crucial sobre las conversaciones que había escuchado durante su cautiverio. «Tienen a alguien dentro de tu equipo de seguridad», informó solemnemente una vez a salvo en casa. Su pequeña mano agarraba la de su madre mientras mantenía una mirada fija en August. El hombre alto con la cicatriz hablaba por teléfono sobre recibir actualizaciones periódicas de alguien llamado Wraith. La expresión de August se ensombreció peligrosamente,
La traición le dolió profundamente después de años de lealtad y una historia compartida dentro de su organización. ¿Estás completamente segura de esto?, preguntó con delicadeza, cuidando de no presionar a la niña a pesar de las graves implicaciones de su revelación. Betty asintió sin dudar, su fiabilidad como testigo, reforzada por su perfecto recuerdo de conversaciones en varios idiomas, que corroboraban perfectamente la información recopilada a través de otros canales. August intercambió miradas significativas con su jefe de seguridad, y una comunicación silenciosa fluyó entre ellos. Las semanas siguientes trajeron cambios dramáticos, ya que August aceleró su plan de transición, desmantelando sistemáticamente las operaciones criminales y fortaleciendo los negocios legítimos. La traición había catalizado su determinación de crear algo que no requiriera una vigilancia constante contra los enemigos. Heather se vio cada vez más involucrada en las discusiones estratégicas. Su perspectiva práctica y su claridad ética proporcionaban un equilibrio a la eficiencia pragmática de August. Las sesiones de planificación nocturnas en su apartamento se convirtieron en algo habitual. Betty solía quedarse dormida en el sofá mientras los adultos hablaban. ¿Por qué haces esto realmente?, preguntó Heather una noche, después de acostar a Betty. La pregunta quedó suspendida entre ellos mientras la lluvia otoñal golpeaba suavemente las ventanas. La verdad, August, no las justificaciones prácticas que explicaste a tus lugartenientes. August consideró su pregunta con su característica reflexión, girando distraídamente el anillo signado que simbolizaba generaciones de poder familiar. Al principio, la supervivencia, adaptarse a las circunstancias cambiantes, admitió, con la mirada fija en recuerdos lejanos. Pero ahora, algo diferente, algo que no me he sentido con derecho a considerar desde que era muy joven. La conexión tácita entre ellos se intensificó en el cómodo silencio que siguió. Ninguno de los dos se apresuró a definir la gradual transformación de su relación, de aliados renuentes a algo más complejo. August se encontró compartiendo historias de su infancia que había enterrado hacía décadas. No es demasiado tarde para elegir otra cosa, sugirió Heather en voz baja, buscando su mano al otro lado de la mesa en un gesto de apoyo más que de romance, aunque la distinción se volvía cada vez más difusa. Has construido algo poderoso. ¿Por qué no lo rediriges completamente hacia algo de lo que puedas estar orgulloso? El tierno momento se rompió cuando el teléfono de August vibró con noticias urgentes. Se estaban preparando acusaciones federales contra su organización basadas en pruebas proporcionadas por un informante confidencial. La traición se extendía más allá de su equipo de seguridad hasta los círculos policiales que él creía seguros. Tienes que alejarte de mí inmediatamente, declaró August, ya calculando contingencias mientras se preparaba para marcharse. La fundación, tu puesto, la escuela de Betty, todo legítimo, todo protegido si mis problemas legales no los contaminan por asociación. Heather le agarró del brazo cuando se levantó, con una expresión feroz de determinación que igualaba a la suya. No somos activos desechables que puedas reasignar cuando cambian las circunstancias, le desafió. Era la primera vez que ella se enfrentaba directamente a su costumbre de tomar decisiones unilaterales, y August la miró momentáneamente sorprendido antes de que una risa inesperada rompiera su tensión. Era una diversión genuina por haber sido llamado al orden de forma tan contundente. Tienes razón, admitió, volviendo a sentarse con un nuevo respeto. ¿Qué sugieres? Su solución colaborativa surgió tras horas de debate, la separación legal acelerada de los negocios legítimos, la cooperación estratégica con organismos policiales específicos y la documentación minuciosa de la transición activa de August para alejarse de las actividades delictivas. Las escaleras del Tribunal Federal se llenaron de periodistas cuando August salió tras su testimonio contra la organización bielorrusa. Su acuerdo de inmunidad dependía de la información exhaustiva sobre las empresas criminales rivales, más que de sus propias operaciones. Los fotógrafos captaron su expresión serena mientras se abría paso entre los medios de comunicación. A los buitres les encanta esto, comentó el agente especial Bryce,
el pragmático veterano del FBI que había elaborado el controvertido acuerdo de cooperación de August contra una importante oposición interna, el antiguo jefe del crimen destruyendo a sus competidores mientras se reinventaba a sí mismo como filántropo corporativo. O bien es la mejor historia de redención de la historia de Filadelfia o la evolución criminal más elaborada. August mantuvo su sonrisa diplomática ante las cámaras mientras calculaba mentalmente las ventajas estratégicas obtenidas gracias a la cooperación selectiva, la protección de sus negocios legítimos, las relaciones establecidas con las fuerzas del orden y, lo más importante, la seguridad de Heather y Betty. 6 meses después de la gala que lo cambió todo, la Fundación Benéfica August organizó su recaudación de fondos anual en el mismo salón de baile donde Betty le había salvado la vida por primera vez. El evento mostró los impresionantes resultados de los programas comunitarios diseñados con la colaboración de Heather, las iniciativas educativas, la ayuda para la vivienda y las oportunidades de empleo. Betty circulaba con confianza entre los invitados en su nuevo papel de embajadora lingüística no oficial, impresionando a los donantes internacionales con conversaciones en sus lenguas maternas, mientras mantenía cuidadosamente la historia de que había estudiado idiomas de forma convencional. A sus 11 años, comprendía la importancia de proteger su habilidad de aquellos que podrían explotarla. Es extraordinaria, observó August, viendo cómo Betty cautivaba a un magnate japonés de la tecnología con una etiqueta lingüística perfecta que superaba las barreras culturales sin esfuerzo. No solo los idiomas, sino su resiliencia ante todo lo que ha pasado. Eso lo ha heredado de ti. Heather aceptó el cumplido con una sonrisa amable, con la mano descansando cómodamente en el brazo de August, en un reconocimiento público de su relación en evolución. Y su pensamiento estratégico proviene de pasar demasiado tiempo contigo, replicó con afecto. La velada alcanzó su punto álgido cuando August subió al escenario para pronunciar su discurso de apertura. El antiguo poder en la sombra daba ahora un paso al frente en el liderazgo público con una transparencia cuidadosamente seleccionada sobre la evolución de su negocio. Las segundas oportunidades no se crean a través de decisiones deliberadas y acciones coherentes que demuestran un cambio genuino, afirmó. Al otro lado de la ciudad, la fase final de la transformación de August se desarrollaba simultáneamente. Sus lugartenientes restantes llevaban a cabo la disolución completa de las operaciones criminales tras meses de cuidadosa preparación. Las propiedades se transferían a corporaciones de desarrollo comunitario y las fuentes de ingresos ilícitos se redirigían a empresas legítimas. August consideró la observación pensativamente. Los recuerdos de su intimidante padre ensombrecieron momentáneamente su expresión. Construyó lo que sabía construir en el mundo que entendía. Respondió sin juzgar. Vivimos en un mundo diferente, con posibilidades diferentes. Adaptarse es simplemente un buen negocio. Más tarde esa noche, August encontró un momento de tranquilidad con Heather en la terraza del salón de baile. Las luces de la ciudad se extendían bajo ellos como un reflejo de las estrellas en el cielo. Hoy he recibido los últimos documentos. Todas las operaciones delictivas han terminado oficialmente. Los activos restantes se han transferido a holdings legítimos, reveló en voz baja. Heather estudió su perfil a la luz de la luna, observando la ligereza que había sustituido gradualmente a la constante vigilancia que antes le caracterizaba. ¿Te arrepientes?, preguntó con delicadeza, comprendiendo la magnitud de abandonar una identidad y una estructura de poder que habían definido su existencia desde la infancia. August se volvió hacia ella, tomándole ambas manos con una vulnerabilidad inesperada. Solo los años perdidos antes de que el extraordinario don de Betty os trajera a ambos a mi vida, admitió. El endurecido jefe del crimen se había transformado por completo gracias al amor que había crecido de forma constante a través de los retos compartidos. La gala de la fundación concluyó con un éxito sin precedentes en la recaudación de fondos. Se establecieron asociaciones corporativas y se consolidaron las conexiones políticas.
ya que la reinvención de August obtuvo una amplia aceptación entre la élite de Filadelfia. La narrativa de la redención resultó convincente para una sociedad ávida de historias de transformación positiva. Betty bostezó mientras volvían a casa en el coche de August, con la cabeza apoyada en el hombro de su madre tras la emoción de la velada. ¿Ahora somos una familia de verdad?, preguntó somnolienta, con una pregunta inocente que iba directa al corazón de lo que se había desarrollado entre los adultos a lo largo de los meses. Justo un año después de que sus vidas se cruzaran de forma tan dramática, August se arrodilló en el jardín privado de su transformada finca, sosteniendo un sencillo anillo de platino que no representaba la propiedad, sino la unión entre iguales. No puedo prometerte una vida normal, reconoció con sinceridad, pero puedo prometerte que todos los recursos que poseo se dedicarán a tu felicidad. La íntima boda tuvo lugar en el mismo jardín semanas más tarde, a la que solo asistieron Betty y sus aliados más cercanos de ambos mundos. Betty desempeñó su papel más orgulloso como traductora para los ancianos parientes sicilianos de August. Su don unió las partes desesperadas de su inusual familia. Gracias a todos por seguir esta historia. Si os gusta, escribid en los comentarios desde dónde la estáis viendo. Y no olvidéis dar a me gusta, suscribiros y compartir el video, ya que vuestro apoyo es importante para que pueda seguir creando contenido.